Bueno, Ok. perfecto. Bueno, junto con darles la bienvenida a todos y todas los que están acá. Me acuerdo que algo alcanzamos a trabajar, creo que tuvimos 2 clases. Y uno de ustedes Sí. me acuerdo que dijo la primera clase, yo pensé que esto iba a ser distinto. No sé si eso era bueno o malo, pero me imagino que era bueno. Ya. Y, vamos a comenzar. Dijo eso. No me acuerdo qué, pero creo que pensaba que era como más fome la modalidad de trabajo y el tipo de clase. No sé. Sí, no me acuerdo quién fue, pero fue un comentario positivo porque me lo contó riéndose y todo. ¿Ya? Ahora empiezo a grabar la clase. Como les decía antes, esto va a quedar a disposición de ustedes si alguien quiere revisar alguno de los temas. Lo que yo voy a tratar acá es lo que está en las primeras 2 guías del ciclo que se trabajó ahora último. Vamos a ir viendo algunos conceptos, explicando algunas terminologías, algunos fenómenos también, que les van a servir para comprender de mejor manera las guías que se han trabajado, porque en sí la guía es como, podríamos decir, como el material de apoyo para usted, pero siempre va a hacer falta como la explicación del profesor o la interacción para ir respondiendo quizá algunas dudas que vayan saliendo. Honestamente, de los que están acá, ¿ustedes hicieron la guía, han avanzado en ella o está ahí acumulando polvo? Yo sí la hice la primera, La la primera, otra no la he hecho. Yo soy sincero, está acumulando polvo. está acumulando. No, ese papel no sirve ni para la estufa, así que la idea es que no acumule polvo ahí y al final el portafolio que se va a evaluar se va a ver si es que hicieron o no la guía. La última era bastante extensa, que era el análisis de un paper sobre el tema de la demografía en América Latina. Yo lo estuve leyendo igual, eh, considero que quizás un poco denso para nivel de cuarto medio. Por lo tanto, ya la próxima semana se los voy a ir explicando bien cada uno de los puntos de esa, o quizá hoy día si no alcanza el tiempo, de manera que puedan ir avanzando en esa guía igual, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Doy las gracias a las personas que están conectadas acá. Sé que es un esfuerzo que cada uno hace. Algunos tuvieron que sacrificar su almuerzo por estar acá. Así que comencemos. Esto es lo que corresponde al electivo de cuarto medio, ¿cierto? De historia, que se llama Ciencias Sociales y Realidad Nacional, que está enfocado en esta primera unidad, lo que es demografía y transición demográfica, ¿ya? Así que vamos a ir viendo los conceptos que están acá. El PowerPoint, como el video de la clase, se los voy a subir al Classroom, si es que alguien quiere ir revisando después, para que no se preocupen. Lo ideal es que tengan un cuaderno, vayan tomando notas, y de esa forma después pueden repasar quizás las cosas que le quedaron con duda, o pueden hacerme a mí las preguntas, las pueden hacer a través de WhatsApp o a través del Classroom, ¿ya? No hay ningún problema. Así que Bueno, comenzamos. En primer Hoy yo me lugar, olvidé mi debemos cuaderno. definir, ¿sí? ¿Alguna consulta? Ya. No, profe. Vale. Cualquier pregunta la pueden escribir o pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema, y las vamos a ir respondiendo de forma inmediata. En primer lugar, hay que definir lo que es la demografía, a qué se dedica, qué significa esta palabra. Demos habla, cierto, de lo que es el pueblo, y grafía es el estudio, es decir, estudiar cómo está compuesto el pueblo o la población. Y aquí hay que distinguir entre 2 distintas disciplinas. Por un lado tenemos la geografía, que está encargada de investigar lo que es el tema, podríamos decir, físico, de cómo se distribuye la población, cómo se va organizando. Cuando hablemos de geografía en el ámbito demográfico, nos vamos a estar refiriendo a la distribución de la población, los lugares donde está, el tipo de relieve del lugar donde está, las características que tiene físicamente, el entorno en el cual está emplazada una población determinada. Y cuando hablamos de demografía, vamos a hablar de las características que tiene la población. Por ejemplo, su edad, la nacionalidad, la cantidad de personas en distintas edades, la distribución en rango etarios, por ejemplo, el nivel de escolaridad. Esas son todas características que están relacionadas a las personas en sí y no tiene que ver en mayor medida a la ubicación en la cual están desplazadas. Así que eso es lo primero que tenemos que ir aclarando, que es la diferenciación entre lo que es el estudio del entorno, que sería el ámbito geográfico, y el estudio de las características que tienen las personas en sí, los grupos humanos, ¿ya? Eso tiene que ver de lleno con lo que es la demografía.
Pasando a otros conceptos, y un concepto que es sumamente importante y que está relacionado con la forma en que está compuesta la población son los censos. Los censos se vienen aplicando desde la época del Imperio Romano y tenían como finalidad identificar la distribución de la población, sus características, ¿ya? Actualmente en nuestro país, la institución que se encarga de realizar los censos es el Instituto Nacional de Estadística, y el último de ellos podría apostar que muchos de ustedes y muchas de ustedes se acuerdan más o menos de lo que fue el censo del año 2017, que se tuvo que hacer como una forma paliativa, ya que el censo del año 2012 fue un fracaso. En el año 2012 se intentó hacer algo distinto. Normalmente los censos, lo que se hace es un día en el cual se paraliza todo el país, un día que es feriado, donde se le pide a las personas que estén en sus casas, y pasan encuestadores a hacer preguntas de, por ejemplo, cuánta gente vive en la misma casa, cuáles son las características de las personas que ahí viven, el nivel de escolaridad, si pertenecen a alguna etnia, si hablan algún otro idioma, nivel de ingreso, el tipo de material que tiene la vivienda, dentro de otras preguntas más. Y esto se hace cada 10 años. Normalmente del 2012 hizo uno, después el 2012, el próximo va a ser el 2022. Pero como el censo del 2012 se intentó hacer de forma distinta, se hizo en algo así como un mes o 2 meses, en el cual los encuestadores iban como casa por casa, no pillaban a la gente, después tenían que volver, tampoco los encontraban. Y al final los datos que arrojó ese censo no sirvieron para hacer una tabulación estadística confiable. Y por eso se tomó la decisión de hacerlo de nuevo el año 2017, pero fue un censo abreviado. Es decir, se hacían menos preguntas y se buscaba principalmente identificar aspectos como la calidad de las viviendas donde viven las personas, la cantidad de habitaciones que tienen, que se destinan, por ejemplo, para dormir, y también el tipo de material del cual está compuesto. De esa manera, al Estado le permitía saber si es que se tenían que construir viviendas sociales o no en una determinada comuna. Por ejemplo, una de las preguntas que se hacía era cuántas personas o núcleos familiares vivían. Un núcleo familiar tenemos que entenderlo como padre, madre y sus hijos, o padre y sus hijos, o madre y sus hijos, o abuelo y sus hijos o sus nietos, por ejemplo. Entonces, en muchas casas sucede que viven más de una o dos familias. Entonces, eso como estadística me dice a mí, si yo fuese el Estado, de que debo construir quizás más viviendas sociales en una comuna, porque hay hacinamiento. Es decir, hay muchas personas viviendo en un espacio muy reducido. O también me permite conocer las características que tiene la población. Imagínense que en los Altos del Laja, en el censo del 2017, se obtuviera la estadística de que hay muchos niños que están entre los 0 y los 3 años. Entonces eso, como Estado, me permitiría a mí saber que quizás debo construir un jardín infantil, o que quizás en 5 años más se va a necesitar una escuela básica en ese lugar. Entonces, de esa forma, el Estado puede administrar mejor sus recursos e ir construyendo la infraestructura que va a necesitar la población o que necesita en el momento. Por lo tanto, los censos tienen esa importancia. El censo permite generar estadística de carácter oficial que se comparte con organismos internacionales y que se utiliza para realizar comparaciones de Chile, por ejemplo, con los países de la OCDE o con otros países del mundo, para ver cómo nosotros vamos evolucionando. Y esta información oficial permite al Estado tomar decisiones. Si ustedes se acuerdan de lo que vieron en economía en primero medio, la importancia de la administración eficiente de los recursos es fundamental desde una familia hasta el Estado. El Estado de Chile actualmente no es una máquina de imprimir dinero, no tienen un saco sin fondo de recursos. Por lo tanto, cada peso que se gasta tiene que ser gastado de forma eficiente y que tenga un impacto en cuanto al beneficio que le va a entregar a la población. Por eso es importante conocer cómo se distribuye y cómo está compuesta, ¿ya? Porque de esa forma el dinero que se va a invertir va a llegar a buen puerto y va a tener un efecto positivo en la población. No se olviden que el fin último del Estado es el bien común, es decir, mejorar las condiciones de vida de la mayor cantidad posible de habitantes del país. No sé si tienen alguna consulta hasta acá de en cuanto a lo que es el censo o su finalidad, o estamos claros. Todo claro, profe. Ya, súper. Así que no se olviden de eso. El censo es importante porque genera estadística oficial, nos entrega datos que nosotros vamos a analizar y convertir en información para tomar decisiones. Otros conceptos claves que están trabajados en la guía que ustedes han visto hasta ahora, está el tema del volumen. Cuando nosotros hablamos de volumen,
En el ámbito demográfico, estamos hablando de una cantidad o de un tamaño de población. Por ejemplo, ¿cuál es el volumen demográfico que tiene Laja? Aproximadamente 22.000 habitantes. ¿Y cuál es la distribución que tiene la comuna de Laja? Podríamos decir que en un 70% su población es de carácter urbano y en un 30% de carácter rural. Por lo tanto, volumen nos habla de la cantidad o tamaño de personas que habitan en un lugar determinado, y la distribución nos va a hablar de la forma en que estos habitan en el territorio. Si habitan en la zona rural, por ejemplo, en la zona urbana, y cuáles son las características de las viviendas, por ejemplo, en las cuales estas personas habitan. Si yo comparo la población que vive en San Rosendo, que son como 2.500 habitantes, con la cantidad de personas que viven en un edificio de 30 pisos, que tiene 20 departamentos por piso, puede que en ese edificio viva mucha más gente que la que vive en San Rosendo. Entonces ahí tenemos que la distribución, por ejemplo, en una ciudad grande como Concepción o Santiago, está caracterizada principalmente por una alta densidad. Es decir, viven muchas personas en un espacio reducido. En cambio, en San Rosendo puede que la distribución de las personas tenga una densidad más baja. Por lo tanto, menos personas viven en un espacio más grande, ¿ya? No se olviden de esos conceptos. Cuando nosotros hablamos de densidad, es la cantidad de personas que viven en un espacio determinado. Normalmente se calcula en kilómetros cuadrados. Ahora pasamos al tema, como estamos hablando de población, de cuáles son los dos países que están principalmente habitados. Esto es lo mismo que estaba en su guía, y los vamos tratando punto por punto y con mayor profundidad cada uno de ellos. Por ejemplo, actualmente, estos datos son aproximados. Es muy difícil, por ejemplo, llevar una estadística exacta de cuántos habitantes tiene China, como su población es muy grande, la extensión territorial también es bastante amplia. El mismo gobierno chino no logra llevar datos que sean 100% fidedignos. Por lo tanto, todos estos valores son aproximados. Entre estos dos países, entre China y la India, tienen casi el 20% de la población mundial. Imagínense, China son casi 1.400 millones de habitantes, la India tiene casi 1.300 millones de habitantes, y el planeta Tierra actualmente está cercano a los 8.000 millones. Por lo tanto, estos representan entre los dos una quinta parte prácticamente de todos los que viven en la Tierra. ¿Y cuáles son los problemas que puede tener que un país o una ciudad esté muy poblada, por ejemplo? Eso es lo que vamos a ver ahora. La imagen que está acá corresponde a una fotografía de la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Ustedes pueden ver, al lado izquierdo, hay viviendas que corresponden a lo que sería la clase alta de Sudáfrica, y al lado derecho, a un barrio ya de carácter marginal. Es una toma en la cual, si ustedes se fijan, el tamaño de las viviendas, el hacinamiento que tienen las casas, las características de suelo, las características de urbanización, ustedes pueden ver que existen muchísimas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, en el lado derecho, ¿qué es lo que ustedes pueden ver en las casas? Están todas juntas, son todas muy pequeñas, quizás cuántas personas vivan en cada una de esas pequeñas construcciones que van haciendo ellos con lo que pillan. En cambio, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver viviendas que tienen un alto valor económico, que incluso algunas tienen hasta piscinas. Por lo tanto, nos está mostrando que existe una gran desigualdad social en las ciudades que están muy pobladas. Incluso en las ciudades, esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en lo que pasa en Santiago. ¿Por qué el día de hoy en Santiago las comunas del sector oriente son las que están saliendo de la cuarentena y los barrios más populares de la zona sur o de la zona poniente de Santiago van a seguir en cuarentena todavía por un tiempo más? ¿Cuáles serán los problemas que hay ahí? Nosotros podemos apreciar. Incluso acá en otras ciudades de Chile ustedes también pueden apreciar estas diferencias. Por ejemplo, la desigualdad social el día de hoy, en esta época de pandemia, ha quedado sumamente manifiesto. Las personas que pueden estar trabajando desde sus casas son principalmente personas que tienen alguna profesión o que tienen quizá un rango más alto en alguna empresa, que por la naturaleza de su trabajo no es necesario que estén presencialmente. Pero en cambio una persona que tiene cuarto medio o que tiene alguna carrera técnica necesita sí o sí hacer su trabajo de forma presencial. Y eso genera desigualdad social. Porque una persona que puede trabajar desde su casa va a poder estar en cuarentena 5 o 6 meses sin ningún problema porque va a seguir recibiendo su sueldo. Pero una persona que tiene un trabajo informal,
¿Va a poder estar trabajando en su casa si su fuente de ingreso es vender en la calle, por ejemplo? Claramente no. Y eso nos va generando esta segregación dentro de la ciudad, creando barrios que son para personas ricas y barrios que son para personas pobres. Y dentro de esos barrios que son para los sectores más vulnerables, ustedes pueden ir viendo que incluso las características urbanas del barrio van de cierta forma como discriminando a la persona. Normalmente las casas que están en un sector más acomodado de la sociedad tienen áreas verdes, árboles, hay veredas, pavimento en buen estado, las casas están bien mantenidas, hay buena iluminación. En cambio, sectores que son más vulnerables, no tienen árboles, no hay pasto, no hay áreas verdes, las casas están en un estado deplorable, hasta el cemento a veces de las calles está en mal estado. Y eso nos demuestra esta desigualdad social. También hay una gran presión sobre el espacio. Las ciudades, a medida que se van expandiendo, ¿cierto?, van tomando terreno que antes correspondía, por ejemplo, al sector agrícola. No sé si ustedes se acuerdan, pero si les preguntan a sus papás o a sus abuelos, hace 10 años atrás, cuando ustedes viajaban de Laja a Los Ángeles por Santa Fe, la ciudad comenzaba como donde está la Llanza. De ahí hacia adelante era ciudad. Y de la Llanza hacia Laja era campo. Y ahora eso todo está lleno de casas, está lleno de edificios. Y eso es parte de esta expansión urbana que va presionando el espacio. El espacio que antes era agrícola, ahora es espacio que se utiliza con fines residenciales. ¿Y eso qué puede generar en la ciudad? Por ejemplo, los alimentos que se producían ahí a las afueras de Los Ángeles, ahora ya no se pueden producir ahí, por lo tanto se tienen que traer desde afuera, desde otras ciudades, y eso va incrementando el valor de los vegetales que se consumen en la ciudad. Y eso también va incrementando el costo de vida. Santiago es una de las ciudades más caras que existen de América para poder vivir ahí. Y si ustedes ven el valor que tienen los arriendos, por ejemplo, un departamento, un dormitorio en Santiago Centro, el arriendo sale aproximadamente 350.000 pesos. Y en cambio, en Laja, con 350.000 pesos, ustedes podrían arrendar fácilmente una casa de 3 o 4 dormitorios. ¿Por qué se va produciendo esa diferencia en valores? Porque, en primer lugar, en Santiago vive mucha más gente, la demanda es mayor, y como no hay espacio, vivir en el centro significa que te vas a ahorrar 1 o 2 horas de viaje para llegar a tu lugar de trabajo. Entonces eso genera que los valores vayan aumentando. En cambio, en Laja, aunque ustedes vivan en la Villa Laja, no se van a demorar más de 10 o 15 minutos en auto en llegar al centro de la ciudad. Y eso genera que los valores no sean tan altos. Y además que la densidad de población que hay en Laja, por ejemplo, es muy baja en comparación a una ciudad como Santiago. También se va generando contaminación ambiental. ¿Cuál es la forma de transporte que más se utiliza en la ciudad del día de hoy? ¿Cómo se mueve la gente de un lugar a otro? ¿Qué es lo que utilizan, por ejemplo, en En Santiago? autos, en metros, los Auto, buses, los Transantiago. ¿ya? Muy bien, en auto o en transporte público. Y los automóviles, como la mayoría de las micros, son altamente contaminantes. O sea, hoy en día se están empezando a implementar de forma masiva buses eléctricos que no contaminan con emisiones de dióxido de carbono, como lo hace un automóvil o una micro tradicional. Pero igual la forma de transporte va generando polución y va generando smog. Por ejemplo, ciudades como Los Ángeles, Temuco o Concepción, e incluso Laja, en la época de invierno, debido a la calefacción que se utiliza, son casi irrespirables. Si ustedes salen a las 9 de la noche a la calle, dan una vuelta de 10 minutos y vuelven a su casa, van a quedar pasado humo. Y también eso va generando un daño en la salud de las personas que habitan en las ciudades. ¿Ya? Así que esa contaminación ambiental también va influyendo en un deterioro de la salud de las personas a corto y a largo plazo. Y un cuarto punto de estos problemas es el envejecimiento de la población. Actualmente, en la mayoría de los países más desarrollados, la población está envejeciendo. Cada vez es más normal que escuchemos de que falleció abuela o bisabuela o de alguien con 104 años, con 100, 98. La población está viviendo cada más tiempo. Y ese, ¿qué problemas nos puede traer? Por ejemplo, que esta población es muy dependiente, sobre todo económicamente. Antiguamente existía un sistema de jubilación que era el sistema de reparto. Antes de que existiera el tema de la AFP y la jubilación de carácter individual, existía este sistema de reparto que se basaba en el fondo en que la población joven, la población activa, los que estaban trabajando,
colocaban dinero en un fondo de pensiones y ese dinero se distribuía en las personas que estaban jubiladas. Ese sistema funcionaba bien porque teníamos que 3/5 partes de la población eran población activa que estaba trabajando y una 1/5 parte eran los jubilados y la otra 1/5 parte eran los niños que estaban empezando a estudiar. Por lo tanto, existía mucha más gente trabajando y esa gente podía mantener a la que estaba inactiva, a las personas que estaban jubiladas. El día de hoy ese sistema es inviable porque cada vez va aumentando más la cantidad de personas que están en edad de jubilar y cada vez la gente está viviendo más tiempo. Para que el sistema de reparto funcione, tiene que haber una población activa, una población joven, que sea superior en número a la población que está jubilada y que no está trabajando. De esa forma se puede ir manteniendo. Eso es uno de los problemas que tiene este envejecimiento de la población. Y también cuando la población envejece, necesita mayor acceso a servicios, por ejemplo, de salud. Y eso va generando también presión en la ciudad, que tiene que tener los servicios necesarios para satisfacer la demanda de salud que van a tener estas personas. Ustedes pueden ver lo que pasó en Santiago cuando estuvo el pic de la infección por COVID-19, que muchos pacientes tuvieron que trasladarlos de Santiago a Concepción, porque ya no daba abasto el sistema hospitalario de Santiago. Ahora el sistema hospitalario está un poco más relajado, hay capacidad de cama, por eso es que se va avanzando en este plan como de desconfinamiento. Pero no es porque ya pasó lo peor de la pandemia, sino que va avanzando el desconfinamiento porque hay capacidad en el hospital para recibir a personas enfermas. Pero esto no quiere decir que la infección no haya pasado. Así que los invito a que sigamos siendo responsables siempre, a mantener el distanciamiento físico y social, a utilizar la mascarilla en espacios cerrados, incluso cuando nos traslademos en transporte público, porque no ha pasado lo peor de la pandemia. Así que hay que seguir cuidándonos y manteniendo siempre nuestra distancia y tomando todas las precauciones. Siguiendo con estos problemas que van surgiendo y este aumento de la población, ¿cuándo se va a producir? Si ustedes ven el gráfico que está acá, pueden ver que desde el año 1 al año 1800 aproximadamente, es decir, en casi 2000 años, la población aumentó de 300 millones, población mundial, a 1300. Es decir, se demoró 2000 años en aumentar 1.700 millones más o menos. Y en cambio, del año 1850 al 2050, estamos hablando de 200 años, la población va a llegar aproximadamente a 9.300 millones de habitantes. ¿Cómo puede ir aumentando tan rápido la población? ¿Por qué aumentó tanto desde mediados del siglo XIX en adelante? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿A alguien se le ocurre lo que podría haber pasado que llevó a que aumentara la población tanto desde el año 1800 en adelante? ¿Cómo se llama esto? No, yo creo que fue por del tiempo de la colonización. De la colonización Empezar, fue un poquito antes. no, no, o sea, no, sí, pero cuando empezaron a tomar tierra y esas cosas así. ¿Ya? Pero eso fue como en el 1500 en adelante. Esto pasó Mm, 300 años después de la época de colonización. ¿Qué puede haber sido? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, lo que pasó es lo siguiente, que os voy a mostrar ahora. Sucedió aquí en el entremedio del 1776 en adelante, empezó la revolución industrial en Inglaterra. La revolución industrial va a transformar totalmente la estructura de la sociedad y la estructura productiva, al punto de llegar a la sociedad que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué cosas van a ir cambiando? A raíz de la revolución industrial se van a ir descubriendo nuevas tecnologías y se van a incorporar, por ejemplo, a la producción de alimentos, el uso de nuevas técnicas de cultivo, se van a empezar a utilizar fertilizantes, lo que va a permitir que aumente la producción agrícola, y si hay más comida, significa que se puede alimentar a más personas. Eso es uno de los puntos que va a influir en el aumento de la población. Otro punto que va a influir de la revolución industrial
va a ser el aumento de la necesidad de mano de obra, por ejemplo, en las fábricas, lo que va a llevar a que muchas familias tengan hartos hijos para que pudiesen trabajar en las fábricas y pudiesen mantenerse viviendo en las ciudades. Esta gente que va a migrar del campo y se va a ir a la ciudad. ¿Por qué se van del campo? Porque en el campo se va a necesitar menos gente y porque en las ciudades se van a necesitar contratar a miles de personas para trabajar en las fábricas. Además, las fábricas van a permitir acceder a bienes y servicios cada vez más económicos. Como se producen en masa, van a ser más baratos para el consumidor final. Uno de los principales elementos que va a cambiar esta estructura totalmente va a ser esto que tengo en la mano, el jabón. Bueno, este alcohol gel. Bueno, pero el jabón lo que hace va a permitir mejorar las condiciones de salubridad de las personas. Algo muy básico que utilizamos todos el día de hoy va a permitir eliminar enfermedades que eran muy contagiosas, que causaban miles de muertes todos los años. También el aumento de la producción a raíz de esta revolución industrial y los nuevos descubrimientos tecnológicos van a mejorar los procesos en los hospitales, también van a crearse nuevas medicinas, se va a descubrir el tema de la vacunación, y todo esto va a permitir disminuir la mortalidad infantil. En los años 1700, si ustedes como padres tenían 6 hijos, fácilmente 4 de ellos morían antes de cumplir un año de edad. Por lo tanto, la mortalidad era muy alta. A medida que van mejorando las condiciones de salubridad y que va mejorando la calidad de vida de las personas, estos hijos que antes morían ya no van a morir y van a empezar también a tener hijos y así va a ir aumentando la población. Y eso lo vamos a ver a través de la transición demográfica, ¿ya? Esto no está en ninguna guía y esto ya es materia nueva y que es sumamente importante para explicar cómo se va produciendo este cambio en la dinámica de la población y nos permite saber en qué fase estamos nosotros el día de hoy, ¿ya? Cuando hablamos de esta transición demográfica, en primer lugar hay que aclarar que esto es un proceso que va a comenzar en los países industrializados, como en Inglaterra, en Bélgica, en Francia, en los Países Bajos y también en Alemania. Antes de que empezara esta revolución industrial, como les decía antes, era sumamente normal que murieran la mitad de los hijos que una pareja podía tener. Morían por algún tipo de enfermedad, de hambre, se infectaban con algún virus que andaba dando vuelta. Como no existían medidas de salubridad como las que conocemos el día de hoy, era muy fácil enfermarse. También no había un acceso a alimentos tan simple y fácil como conocemos el día de hoy. Por lo tanto, muchas veces personas puede que hayan comido algo que estaba contaminado y terminaba infectándose y terminaba muriendo toda la familia. Y como va a ir disminuyendo la mortalidad y se va a mantener la natalidad, es decir, las personas estaban acostumbradas a tener 6 hijos, porque de esos 6, como les decía antes, se le morían 4 y al final llegaban 2 de ellos adultos. Pero como van a mejorar las condiciones higiénicas y de salubridad, ya no se van a morir los hijos, pero las familias van a seguir teniendo esa misma cantidad, porque ya era la tradición tener una familia grande. Por eso es que nosotros podemos escuchar que nuestra abuela o bisabuelo tenían 6 o 7 hermanos, que era lo normal en esa época. Porque Chile este proceso lo vivió casi 150 años después de lo que se vivió en Europa. En Chile esta transición demográfica comenzó en los años 60, años 50 en adelante, a diferencia de Europa que comenzó hace más de 150 años. Por eso es que era normal que nuestros abuelos o bisabuelos tuvieran 6 o 7 hermanos. En cambio, el día de hoy, muchas parejas tienen 1, 2 hijos o simplemente no tienen hijos. En cambio, ya no existe esa estructura familiar que se conocía en los años 60 o los años 70. Me acuerdo que en una de las primeras clases que hice en el liceo me preguntaron si estaba casado y yo dije que sí, y me preguntaron cuántos hijos tenía. Y quedaron sorprendidos los estudiantes cuando dije que no tenía hijos. En cambio, hace 60 años atrás, una persona de 30 años ya tenía 3 o 4 hijos fácilmente. Entonces va cambiando la estructura de la sociedad y va cambiando a raíz de esta transición demográfica que vamos a ir viendo el día de hoy, que nos va a permitir comprender por qué cambia la estructura de la población a través del tiempo. En la primera fase, que es la que estábamos viendo, está relacionada con el comienzo de esta industrialización. La segunda fase, lo que va sucediendo es que las personas se van a vivir a las ciudades se van modificando para lograr recibir esta cantidad impresionante de personas que van llegando, se empieza a incorporar la mujer al ámbito laboral y también al ámbito de la educación. Antiguamente el rol de la mujer estaba relegado solamente al hogar. En cambio, por lo menos en la sociedad occidental, a comienzos del siglo XX,
la mujer se va a empezar a incorporar al mundo laboral y también va a entrar al mundo de la educación. ¿Ya? Esto va a permitir, por ejemplo, que las familias van a ir disminuyendo su número, porque la mujer va a ir privilegiando estudiar, desarrollar su carrera profesional antes de tener hijos. Y además, la creación de los métodos anticonceptivos van a poder lograr controlar la natalidad y la van a ir disminuyendo. Antes una familia tenía 6 o 7 hijos porque no estaban masificados los métodos anticonceptivos. En cambio, el día de hoy, una pareja fácilmente puede llevar 10, 20 años casados y no tener ningún hijo porque existen métodos de anticoncepción. En cambio, a comienzos del siglo XX, estos métodos no estaban masificados y por lo tanto no eran accesibles a gran parte de la población. Así que tenemos que considerar que en esta segunda fase de la transición demográfica, los puntos principales son la urbanización, es decir, gran parte de la población rural se va a vivir a las ciudades y las ciudades se van transformando en los núcleos por excelencia de desarrollo económico, industrial y político hasta el día de hoy. La mujer se va a incorporar al mundo de la educación, va a empezar a entrar a la universidad, se va a desarrollar profesionalmente, también va a ingresar al mundo laboral y va a ir retrasando cada vez más el hecho de tener hijos e incluso decidiendo no tener hijos. Y eso va a disminuir la natalidad, ¿ya? Acuérdense, la natalidad corresponde a la cantidad de hijos que tiene una mujer. Todos esos cambios van a ir disminuyendo el crecimiento natural. Cuando hablamos de crecimiento natural de la población, estamos hablando de la cantidad de nacimientos que van ocurriendo y que contribuyen a la población total de un país. Por ejemplo, Chile se estimaba, antes de la llegada masiva de migrantes de Haití, Venezuela, Colombia y otros países, nuestro país iba directo hacia una disminución de su población, porque las parejas, como les decía antes, cada vez están teniendo hijos más tarde o no están teniendo hijos. Por lo tanto, de forma natural prácticamente no está aumentando la población en Chile. Pero a raíz de la masiva migración que hubo, se produjo un aumento de población, lo que nos tiene el día de hoy alrededor de 18 millones de habitantes. Cuando todas las estimaciones, hace 10 años atrás, hablaban de que Chile iba a llegar con suerte a 17 millones. Así que en la segunda fase está caracterizada por esto. No se olviden, migración masiva de la ciudad, crecimiento de las ciudades, incorporación de las mujeres al ámbito de la educación profesional, educación superior, educación técnica, incorporación de la mujer al mundo laboral y el uso de anticonceptivos. Esto va a permitir que la natalidad vaya bajando, que cada vez las mujeres tengan menos hijos o no tengan hijos. En la tercera fase, que es la fase en la cual está nuestro país, la tasa de reemplazo y la tasa de fecundidad empiezan prácticamente a coincidir. La tasa de reemplazo, en el fondo, es la cantidad de personas nuevas que se suman a la población del país, descontando aquellas que fallecen. Es decir, si en un año fallecen 100.000 personas y en ese año fallecen, o sea, nacen 100.000 personas, esta fecundidad y mortalidad están en el mismo nivel y la tasa de reemplazo sería de prácticamente 1, es decir, muere uno, nace otro. En cambio, para que la población vaya aumentando, es necesario que la cantidad de nacimientos o de personas que lleguen a vivir al país sea superior a la cantidad de gente que está falleciendo. De lo contrario, la población va a empezar a disminuir. Y lo que está pasando en nuestro país actualmente es que nosotros estamos pasando a una fase en la cual la población menor, los niños, la población más joven ha disminuido y la población adulto mayor se está transformando en la mayoría de la población. En los países más jóvenes, lo normal es que suceda al revés. Más adelante vamos a ver cómo ha ido variando la distribución de la población por edad y por sexo en nuestro país desde los años 60 al día de hoy. Así que la tercera fase está caracterizada por esto, por una disminución de la fecundidad y por la detención del crecimiento natural de la población. Es decir, que nazcan menos hijos que la cantidad de personas que están falleciendo. Cuando hablamos de esta transición demográfica, en el fondo una transición demográfica lo que hace es ir mostrando el patrón, es decir, hacia dónde van las estadísticas y cuál es la tendencia en cuanto a la disminución de la mortalidad y de la fecundidad en un país. Y todo esto se puede explicar con el desarrollo que tiene económicamente y social un país. Por ejemplo,
¿Por qué el día de hoy las mujeres están teniendo cada vez menos hijos o no están teniendo hijos? Porque se ha desarrollado una estructura social en Chile que permite que las mujeres accedan al mundo laboral o a la educación superior. Y también existe un desarrollo económico. Cada vez se ha hecho más caro, por ejemplo, vivir en nuestro país, y también cada vez se ha hecho más caro mantener a un hijo. Por lo tanto, muchas parejas tratan de patear lo máximo posible, si es que quieren tener hijos, para poder tener un desarrollo económico y una estabilidad financiera que les permita mantener a un hijo. Antiguamente los hijos se iban de la casa a los 18 años. El día de hoy muchos de ellos no se van ni aunque cumplan 30. Por lo tanto, cada vez está siendo mayor la dependencia económica que puede tener un hijo de los padres. Y muchas personas van a pensar eso antes de tomar la decisión de tener o no un hijo. Por lo tanto, la transición demográfica nos va a ir mostrando cómo eso va afectando a la dinámica de la población. Ahora vamos a ir viendo cada una de las etapas, cuáles son las características que ellas tienen y qué es lo que la diferencia de las anteriores, ¿ya? Esta es la estructura que tiene la transición demográfica. Después vamos a ver una tabla en la cual aparece cada uno de los pasos con sus principales características. En la primera etapa de la transición demográfica estamos hablando de una sociedad que es preindustrial, es decir, antes de la industrialización del país. Como les decía antes, esto va a suceder en Chile a raíz de la sustitución de las importaciones por industrialización, ¿ya? O el modelo ISI, en los años 50, años 60. Ahí va a comenzar ya esta etapa de transición demográfica en nuestro país. La primera fase, antes de esta industrialización, está caracterizada por lo que les comentaba antes, de que existe una alta natalidad, pero también existe una alta mortalidad. Es decir, nacen hartos niños, pero también van muriendo muchos de ellos en lapso a cumplir un año de edad. Y también culturalmente, en una sociedad que era principalmente católica, muy religiosa, el tema del uso, por ejemplo, de anticonceptivos era visto como algo malo, como algo contrario a la moral de la iglesia, y muchas familias decidían no utilizarlo y tener hijos, porque es lo que la iglesia proponía, y no querían estar en contra de los ideales de sociedad que planteaba la iglesia, en una época en la cual tenía mucho peso e importancia en la sociedad. Y esa alta mortalidad se debe principalmente a las enfermedades, el hambre, la falta de higiene y un acceso precario a la medicina. Piensen que la gripe española, que fue hace aproximadamente 100 años atrás, mató a cientos de millones de personas en el planeta. En cambio, el día de hoy, que tenemos una sociedad más desarrollada, que tenemos una infraestructura sanitaria a nivel mundial, que abarca una cantidad de población muchísimo mayor a la que hace 100 años atrás, ha permitido que la mortalidad del COVID-19 se mantenga relativamente controlada. No es tan alta como fue, por ejemplo, la gripe española. Y esto se debe principalmente a todo el desarrollo que ha tenido la medicina en los últimos 100 años. Pero hace 100 años atrás, cuando fue la gripe española, si usted no tenía si ustedes no tenían forma de mantenerse como familia, el Estado no podía hacer nada, el Estado no tenía el dinero ni la capacidad, no habían hospitales, había muchas ciudades que incluso no tenían hospitales, por lo tanto era imposible que las personas se atendieran. En cambio, el día de hoy existe toda una infraestructura que se ha desarrollado con la finalidad de entregar, ¿cierto?, un beneficio mayor a la población. Así que en estas sociedades preindustriales, no se olviden, nacían muchas personas, pero también morían muchos niños antes de cumplir un año, habían enfermedades, se pasaba hambre, las condiciones higiénicas, sobre todo en los lugares donde vivían las familias de obreros, eran precarias, no tenían agua potable ni alcantarillado, y el acceso a la medicina era prácticamente para las familias ricas. Cuando pasamos a la primera fase de esta transición demográfica, la mortalidad va a ir disminuyendo a medida, ¿cierto?, que va aumentando el acceso al jabón, al agua potable, al alcantarillado, y la alimentación también va mejorando, como se produce esta revolución industrial, que también llega al ámbito agrícola, aumenta la producción de alimentos, lo que va a hacer que los alimentos sean más baratos y accesibles para una mayor cantidad de personas. Y además las enfermedades se van a ir reduciendo por cosas tan simples que se van a ir inventando como son las vacunas, por ejemplo. La tasa de natalidad va a seguir siendo alta por un tema cultural, de tradición, pero como la mortalidad infantil va disminuyendo, la población va a ir aumentando. Si antes tenía 6 hijos y moría 4, sumaba 2 de población, ¿cierto? Pero ahora tengo 6 hijos,
y los 6 llegan y sobreviven y llegan adultos, somos 6 de población. Y así va aumentando y multiplicándose a lo largo del tiempo. Y en la tercera etapa, o la segunda parte de la transición, las tasas de natalidad van a empezar a caer porque cada vez se puede acceder de forma más fácil a métodos anticonceptivos. Por ejemplo, el día de hoy, si ustedes quisieran acceder a alguno de estos métodos, basta con que vayan al hospital o al consultorio, pueden acceder, siendo hombre o mujer. No existen mayores trabas para acceder a métodos anticonceptivos. La atención sanitaria también ha aumentado, es cosa de ver, por ejemplo, el Hospital del Ángel, que muchas personas dicen que es un hospital bien básico, pero piensen que hace 50 años atrás, probablemente en el hospital, con suerte tomaban la temperatura, y así con los distintos hospitales. Si ustedes van a Los Ángeles, el Hospital de Los Ángeles es un hospital que tiene una complejidad mayor, es un hospital en el cual se puede hacer hasta cirugías a corazón abierto, por ejemplo, y es algo que hace 50 o 60 años atrás no existía. Por lo tanto, va mejorando la atención sanitaria, el acceso a la educación va aumentando también, lo que permite que, por ejemplo, las mujeres ahora prefieran estudiar en lugar de tener hijos a los 18 años. Y también la emancipación de la mujer, que ya pueda vivir de forma independiente y que no tenga que depender de casarse, como se decía antes, casarse bien para lograr desarrollarse, sino que ahora puede hacerlo por su cuenta, desarrollarse profesionalmente. La población se empieza a estabilizar, ya no tenemos estas familias que tienen 6 o 7 hijos, sino que ahora va disminuyendo a 3, 2 o 1 hijo. La mortalidad infantil se hace prácticamente cero, todavía mueren niños de los 0 al 1 año, pero es una cantidad muy pequeña en comparación a hace 60 años atrás. Y las familias, por la estructura social y económica actual, cada vez tienen familias más pequeñas, de 1 o 2 hijos en muchos casos. Cuando pasamos al régimen demográfico moderno, que es el que tiene la mayoría de los países de Europa actualmente, y que Chile va camino a entrar a este régimen, se caracterizan por una muy baja natalidad, es decir, nacen muy pocos niños, y una muy baja mortalidad, es decir, las personas cada vez mueren a una edad más avanzada. ¿Por qué mueren a una edad más avanzada? Hay acceso, mejor acceso a la salud, a equipamiento médico, a medicinas, y además esta población vive en un entorno que es limpio, que tiene buenas condiciones higiénicas, por lo tanto, tiene todas las características necesarias para poder tener una vida más extensa. Acá apenas se logra la tasa de reemplazo, que es lo que les comentaba antes, que en el fondo la tasa de reemplazo es la cantidad de población nueva que se suma, a la cual se le resta la población que va falleciendo. Lo ideal es que la tasa de reemplazo sea superior a, por ejemplo, si mueren 2 personas, que nazcan 2, lo ideal es que sea más, porque de esa forma van creciendo los países y va creciendo también la población del país. Cuando llegamos a la etapa 5, que es de los países más desarrollados, la población no logra ser sustituida. Esto pasa en Alemania, por ejemplo, que en los últimos años la población de Alemania ha ido disminuyendo. En lugar de ir aumentando, ha ido disminuyendo, pese a la migración, porque existe una muy baja tasa de fertilidad. Si en los años 60 cada mujer tenía 3 hijos, ya al día de hoy, por ejemplo en Alemania, hay muchas mujeres que no están teniendo hijos y las que tienen están teniendo 1 o 2. Por lo tanto, esto va generando que la población envejezca y además genera que no exista población activa, por ejemplo, para lograr suplir todos los trabajos que se necesitan. Esto también pasa en países como Nueva Zelanda o Australia o Canadá, que muchas veces ellos publican que necesitan profesionales en el país, porque la población joven que está ahí no es suficiente para suplir los puestos de trabajo que están disponibles y que son necesarios para el desarrollo económico del país. Así que si alguno de ustedes quiere emigrar a Australia, Nueva Zelanda o Canadá en un futuro y tienen que tomar ahora la decisión de la carrera que van a estudiar, revisen qué profesionales se necesitan en esos países y estudien una carrera que les pueda servir para irse para ello. Es una opción súper válida si es que alguien quiere migrar de Chile y quiere hacerlo de la forma totalmente legal y ser recibido de buena forma. ¿Ya? Y esto también iba a pasar prácticamente en nuestro país, pero a raíz de la migración masiva que hubo de otros países latinoamericanos a Chile, se logró de cierta forma solventar este problema de que iba a empezar a disminuir la población chilena. Estas son las 5 etapas que tiene esta transición demográfica. Si ustedes se fijan, la línea superior, la línea verde que está en el gráfico, es la tasa de natalidad. Si ustedes se fijan, esta tasa en la etapa 1 era muy alta, nacían muchos niños, en la etapa 2 también, pero la tasa de mortalidad,
ustedes se fijan, va disminuyendo cada vez más y llega a un punto en el cual llega a ser prácticamente igual tasa de mortalidad y de natalidad. Y eso nos va mostrando cómo va creciendo la población, que es la línea amarilla que está acá abajo. Les voy a ir haciendo una línea acá para que lo puedan diferenciar. Este es el total de la población. Entonces, cuando nosotros tenemos que existe una alta natalidad y una muy baja mortalidad, es cuando la población se incrementa en mayor medida. Y en cambio, si nosotros logramos que estas dos tasas se vayan equiparando, la población se va a mantener más o menos estable a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las características que tiene cada una de estas etapas? La etapa 1 se caracteriza por una alta natalidad y una alta mortalidad. La pirámide de población, que es la que está abajo, y que en la siguiente diapositiva vamos a ver con más detalle, nos muestra que la mayoría de la población está entre los 0 y los 15 años. En la segunda etapa podemos ver que se mantiene una tasa de natalidad alta, pero la tasa de mortalidad va cayendo rápidamente, que es lo que hice ahí, y se va teniendo un incremento que es más o menos parejo de la población. En la etapa 3, la natalidad va cayendo, la mortalidad cae aún más y la población se va incrementando de forma muy lenta. Va tomando esta forma que es casi perfecta, como un rectángulo en el cual los más jóvenes van como subiendo, pero ya no existe un rasgo etario que sea la mayoría. En la etapa 4, en la que está acá, se mantiene mortalidad y natalidad baja y se empieza a estabilizar la cantidad de población y también se va estabilizando los grupos etarios. Y en una etapa 5 va aumentando nuevamente la mortalidad y la mortalidad también es baja, la natalidad va aumentando de a poco y aquí se va manteniendo estable, pero hay un pequeño incremento, que es lo que se espera que suceda después de que lleguemos a la etapa en que estamos actualmente. Y yo sé que esto puede sonar más o menos enredado, pero ahora vamos a verlo con el caso chileno. Voy a borrar las rayas que hice encima. Ahí está. Ya. Estos son los tres tipos de pirámides de población que nosotros tenemos. La que ustedes están viendo a su izquierda corresponde a una pirámide de carácter progresivo, la cual está caracterizada por una natalidad que es muy alta, como les decía antes, nacen 6 o 7 hijos por familia, una tasa de mortalidad también muy alta, donde de esos 7 hijos, fácilmente 3 o 4 van a morir antes de cumplir un año. La esperanza de vida es muy baja, es decir, la población vive en promedio hasta unos 40, 50 años, que es lo que sucede en países africanos hasta el día de hoy, y la población es principalmente joven. ¿Cómo puedo saber yo, mirando una pirámide, de que la población es joven? Porque estas pirámides están divididas por rangos de edad. Normalmente son grupos de 5 años, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Entonces, en la base de estas pirámides está la población más joven y en la parte superior estaría la población ya de mayor edad, 60, 70 años, 80, 90. Por lo tanto, en una pirámide progresiva que corresponde a las primeras fases de la transición demográfica, tenemos una población que es principalmente joven, pero esa población joven no va a vivir mucho tiempo, ¿ya? Tiene una esperanza de vida que es muy corta, de máximo unos 40, 50 años. Cuando pasamos a una segunda pirámide que es de carácter estacionario, quiere decir que la población joven logra tener una mayoría, en su mayoría logran llegar a una edad adulta. Estamos hablando de 40, 50 años, y la esperanza de vida empieza a aumentar ya a los 60, 70 años. Pero la parte principal de la población se va a mantener siempre entre los 0 a los 40 años. Es una población que es joven y madura, es decir, hasta los 30, 40 años. En esta la tasa de natalidad empieza a disminuir, ya no están teniendo 6 o 7 hijos, tienen 2 o 3. La mortalidad también disminuye, de esos 3 hijos que tienen, probablemente los 3 logren llegar a una edad adulta. La esperanza de vida va creciendo, es decir, va aumentando de los 50 a los 60 o 70 años, y la población es principalmente madura, ¿ya? Actualmente en nuestro país, el mayor grupo etario que existe en Chile actualmente es la gente que está entre los 26, 27 años a los 40 años. Es el grupo principal de población el día de hoy.
Nosotros estamos en una pirámide de población que es prácticamente regresiva. En cambio, la población joven ha ido disminuyendo cada vez más. Es cosa que ustedes vean lo que está sucediendo con algunos colegios, por ejemplo, en ciudades más grandes. En Concepción hay varios colegios que ya han cerrado porque no tienen matrículas suficientes, no tienen alumnos. Y esto es porque han ido disminuyendo la cantidad de niños en la edad escolar. Hay varios colegios que pertenecen a la que pertenecían a la Municipalidad de Concepción que tenían 3 o 4 alumnos. ¿Ya? Y cuando salí de la universidad trabajé en un colegio que era municipal en Concepción, que tenía de matrícula todo el liceo de primero a cuarto medio, 20 estudiantes. Y había un electivo de historia que era de 3 estudiantes, y en el cual cuando faltaban los 3, no se quedaba sin alumnos. Eran cursos muy pequeños, y eso nos va demostrando de que la población joven va disminuyendo. ¿Qué está pasando? Afortunadamente, en el ámbito de población, la población migrante que ha llegado a nuestro país está teniendo hijos, y estos van a ir aumentando la población joven, pero esto va a ser por un lapso muy determinado de años. Así que en la pirámide regresiva, la que ya corresponde como a un país como Chile, Chile va entrando a ser ya un país con un tipo de pirámide de población regresiva. Tenemos una natalidad baja, donde la mayoría de las mujeres está teniendo un hijo o dos, estamos hablando de la mayoría. La mortalidad es baja, cada vez la gente muere menos, la esperanza de vida es muy alta, nuestro país está llegando alrededor de los 85 años de esperanza de vida, y la población va envejeciendo. Cada vez es más normal que adultos mayores. Tener, por ejemplo, abuelos de 90 años es algo que se ha transformado en algo prácticamente normal en Chile el día de hoy, algo impensado hace 50 años atrás. ¿Cómo ha ido cambiando en el caso de Chile desde el año 60 al 2017? Podemos ver en las pirámides que están acá abajo, que son 4, que en los años 60 nuestro país claramente tenía una población, una pirámide de carácter progresivo. Y eso nos permite, solamente viendo esa pirámide, nos permite comprender que existía una población joven, una gran cantidad de personas jóvenes, estamos hablando de 0 a 15 años, una esperanza de vida que era muy baja. Si ustedes se fijan, prácticamente no hay adultos mayores. Los adultos mayores son los que están acá en la parte superior de la pirámide. También nos permite entender que la mortalidad es alta, porque si la mortalidad fuese baja, toda esta gente que está acá, de 0 a 5 años, iría, ¿cierto?, sobreviviendo hasta la edad más adulta, y esta pirámide sería más cuadrada. Todo eso nos permite entender esa pirámide. Ya en el año 92 esto va a ir aumentando, vamos a ir en transición a una pirámide de tipo estacionaria. Ustedes se fijan, la población joven va viviendo cada vez más tiempo. Esto permite que la población madura vaya aumentando. Ya en el año 2002, si ustedes se fijan acá, tenemos un fenómeno de que los niños fueron cada vez menos y que la población madura se fue transformando en la mayoría de la población. Esta es una pirámide ya que está teniendo características de regresiva, y en el año 2017 seguimos con esta pirámide de carácter regresivo, donde la mayoría de la población está en lo que se considera población madura. Pero si ustedes se fijan acá, la población adulta, que correspondería de los 60 años en adelante, lo que es catalogado como adulto mayor, se va transformando cada vez en una parte más importante de la cantidad de personas que viven en el país. Eso es lo que nos permite comprender esta transición demográfica, ¿ya? Nos permite entender cómo va cambiando la dinámica de la población, la dinámica de las familias también van variando. El día de hoy una familia ya no es necesariamente el padre, la madre y sus hijos. Puede ser un padre, pueden ser dos padres, dos madres. Va cambiando la estructura social, y eso también va cambiando la forma en que se van teniendo hijos y la cantidad de hijos que se van teniendo. El día de hoy, para una familia, para un matrimonio joven, puede que para ellos su principal preocupación no sea ser padre, sino que puede ser desarrollarse profesionalmente. Para otros puede que ser padre, y así va cambiando la estructura social. ¿Ya? Así que eso es lo principal en cuanto a los cambios que ha tenido esta transición demográfica. Desde una primera etapa en la cual no existían métodos anticonceptivos ni tampoco métodos de salubridad básicos que tenemos toda a nuestra disposición el día de hoy, tampoco existían vacunas, a la sociedad que hemos construido el día de hoy, donde es muy poco probable que un bebé fallezca antes de cumplir un año de edad. Todavía pasa.
pero cada vez son menos los casos en los que esto sucede, y cada vez es más probable de que nosotros lleguemos a los 80, 85 años sin ningún problema, salvo que tengamos algún accidente entre medio. Pero la mayoría de la población va envejeciendo y probablemente en un futuro, en 30 años más, la mayor parte de la población en Chile sean adultos mayores. Y eso nos plantea grandes desafíos como sociedad. Tenemos que preparar las ciudades para ellos, tenemos que preparar los servicios para ellos. Si ustedes ven lo que pasó en el Liceo TP este año, que se incorporó una especialidad en el área de técnico en enfermería que está relacionado con el ámbito de la geriatría. Es decir, tenemos que prepararnos para ir atendiendo a una población que va a ser cada vez más adulta, que va a vivir más tiempo. De acuerdo a la AFP vivimos hasta los 110 años, pero lo que nos dice la esperanza de vida es que la mayoría de la población llega hasta los 85, 80 años, en promedio. Siempre van a haber casos que llegan a más edad y también casos que lamentablemente fallecen antes. No sé si tienen alguna consulta respecto al tema de la transición demográfica. Sé que puede ser un poco enredado de comprender en primera instancia, pero si ustedes van viendo los tipos de pirámides, les va a permitir ir identificando cada una de las fases que se van avanzando y cómo esto va cambiando la estructura de la sociedad. No sé si tienen alguna consulta. Ninguna, profe, ninguna consulta. ¿Está claro o fue un poco enredado el tema? No, explicó súper bien, está súper claro todo. ¿De verdad? Sí. Ya, entonces saquen una hoja y anoten 3 preguntas. No, nunca he hecho eso. No sé si tienen alguna consulta. Algo que quieran aprovechar de preguntar ahora. No sé qué hora es. Llevamos más de una hora. No sé si quieran preguntar algo, aprovechando que estamos ahora reunidos. No, Voy a guardar la lista de los que están acá. Dame un segundo. No sé si fue mucha materia de un viaje No, profe, estuvo bien, profe. o fue muy bien. poco. Miren, lo que les recomendaría ahora que vayan haciendo sería que revisen el tema de la otra guía, que la vamos a trabajar el día martes. Vamos a trabajar la guía 2, ya la vamos a revisar acá entre todos para que puedan terminarla. Y después de eso les voy a explicar los contenidos de la guía nueva que se publica el día lunes. Así que les recomiendo que vayan avanzando en la segunda guía, es más larga, porque tienen que leerse el paper de 10 páginas que está ahí. No sé si tienen alguna consulta antes de que vayamos despidiendo. el viernes vamos a tener clase, ¿cierto? El viernes. Ah, pero ese es de historia común. Sí. Sí, me tiro al lado porque atrás del computador tengo el horario. Sí, de ahí vamos a revisar la última evaluación, ver qué es lo que se esperaba de una respuesta correcta. ¿A ustedes les llegó la respuesta de la prueba, no? No, Em, no llegó. Ya, mm, ¿les llegó o no? O sea, solamente el puntaje, la respuesta no. Ah, ya. Voy a intentar enviárselo ahora. Ya, No profe. sé. Voy a pausar la grabación.